Autorización y prórroga para prestar el servicio de procesamiento electrónico de datos. 1.9.14. Para los efectos del artículo 16b de la ley aduanera y séptimo del reglamento, los interesados deberán presentar solicitud ante la ACAJA en el portal del SAT, accediendo a la ventanilla digital y cumplir con lo establecido en la ficha de trámite 25/LA. La persona autorizada deberá iniciar operaciones una vez que la caja emita la autorización correspondiente, previo a que la AGCTI, Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información, haya realizado las pruebas necesarias para verificar el debido funcionamiento del equipo del sistema automatizado de importación temporal de remolques y semirremolques y portacontenedores, emitiendo el visto bueno correspondiente. Por los efectos del artículo 144 fracción 5 de la ley aduanera de la presente regla, la autoridad aduanera podrá cancelar la autorización correspondiente a quienes omitan dar cumplimiento a cualquiera de las obligaciones que se establezcan en el reglamento y de la regla 1.9.15. Obligaciones de los autorizados para prestar el servicio del procesamiento electrónico de datos. 1.9.15. Las personas morales que obtengan la autorización para prestar los servicios a que se refiere el artículo 16b de la ley aduanera deberán cumplir, además de lo previsto en el artículo 7 del reglamento, con lo siguiente: prestar el servicio a que se refiere el artículo séptimo, fracción I del reglamento en los términos de la regla 4.2.1, efectuar la transmisión electrónica a que se refiere el artículo séptimo, fracción 2 del reglamento, utilizando el formato denominado pedimento de importación temporal de remolques, semirremolques y portacontenedores. Llevar el registro automatizado y simultáneo de operaciones a que se refiere el artículo séptimo, fracción 6 del reglamento, con los datos correspondientes a la aduana de entrada y salida, número de folio del pedimento de importación temporal de remolques, semirremolques y portacontenedores, fecha de validación, denominación o razón social de la empresa transportista, fecha de internación y de retorno. Integrar y mantener actualizado un registro diario automatizado de los usuarios del servicio que contenga la denominación o razón social, así como su RFC, domicilio fiscal, el número y fecha del permiso otorgado por la Secretaría de Caminos y Transportes, así como el domicilio en el que habitualmente se localiza el parque vehicular del transportista, efectuando la verificación física y documental de dicha información, siempre que dichos domicilios se encuentran localizados dentro de la circunscripción territorial del asiento de los locales establecidos para la prestación del servicio de la persona autorizada y sus filiales en su caso. Formar un archivo por cada usuario del servicio con la copia de la cédula de identificación fiscal, comprobante de domicilio, copia de identificación oficial, así como cédula de identificación fiscal y comprobante de domicilio de representante legal y reporte de irregularidades. Efectuar dentro del plazo previsto en el artículo 4 quinto párrafo de la Ley Federal de Derecho el pago del derecho anual indicado en el artículo 40 inciso P de la citada ley en relación con el anexo 19 de la regla miscelánea fiscal. Quienes pretendan efectuar la importación temporal de remolques, semirremolques o portacontenedores deberán proporcionar a las personas morales autorizadas la información relativa a su nombre, denominación social, domicilio fiscal, domicilio en el que habitualmente se les ubica su parque vehicular RFC, así como cualquier modificación a esta información. En un caso, las personas morales autorizadas podrán transmitir electrónicamente al sistema automatizado de importación temporal de remolques, semirremolques y portacontenedores los datos contenidos en el formato denominado pedimento de importación temporal de remolques, semirremolques y portacontenedores. Respecto de los usuarios cuya denominación o razón social, su domicilio fiscal o el domicilio señalado respecto de la ubicación del parque vehicular sean falsos, inexistentes o no se pueden localizar. Carta de cupo electrónica 1.9.16. Para destinar mercancías al régimen de depósito fiscal en un almacén general de depósito, se deberá efectuar la transmisión electrónica de la carta de cupo electrónica accediendo al módulo de cartas de cupo electrónicas del SAI de conformidad con el siguiente procedimiento. El almacén general de depósito autorizado deberá transmitir electrónicamente al SAI los siguientes datos: folio de la carta, carta de cupo electrónica. De conformidad con el instructivo de llenado con la carta de referencia, se deberá señalar el local del almacén general de depósito en el que se mantendrán las mercancías bajo el régimen de depósito fiscal, nombre y RFC del importador, número de patente o autorización, así como el RFC del agente aduanal o apoderado aduanal o el importador exportador que promoverá el despacho.
Clave de la aduana o sección aduanera de despacho de conformidad con el apéndice I1 del anexo 22. Clave de la aduana cuya circunscripción se encuentra local del almacén general de depósito en el que se mantendrán las mercancías bajo régimen de depósito fiscal de conformidad con el apéndice 1 del anexo 22. Fracción arancelaria a la que se clasifica la mercancía conforme la TIGE. Claves correspondientes a la unidad de medida de aplicación de la TIGE de conformidad con el apéndice 7 del anexo 22. Cantidades de las mercancías conforme a las unidades de medida de la TIGE, el valor en dólares de la mercancía conforme a las facturas. El agente aduanal, apoderado aduanal, importador o exportador que pretende destinar las mercancías al régimen de depósito fiscal deberá proporcionar al almacén general de depósito al que será ingresada la información a que se refiere los incisos B, F, G, H, I de la presente fracción, así como la bodega o unidad autorizada en la cual se pretende que permanezcan las mercancías. El SAI transmitirá al almacén general de depósito el acuse electrónico, del cual estará compuesto de 8 caracteres. Al recibir la información señalada en la fracción anterior, el SAI transmitirá a la aduana o sección aduanera de despacho la información de la carta de cupo electrónica. El almacén general de depósito transmitirá por cualquier vía al agente aduanal o operador aduanal al importador o exportador la carta de cupo electrónica correspondiente una vez que cuente con el acuse electrónico del SAI. El agente aduanal o operador aduanal, el importador o exportador deberá asentar el folio de la carta de cupo electrónica en el pedimento respectivo, declarando los identificadores que correspondan de conformidad con el apéndice 8 del anexo 22 y transmitirlo a la aduana o sección aduanera de despacho. La carta de cupo electrónica deberá validarse en un pedimento dentro de los 4 días siguientes a su expedición. En caso contrario, el sistema la cancelará automáticamente y no podrá ser utilizada. Concluido el despacho aduanero, el SAI transmitirá electrónicamente el pedimento respectivo al almacén general de depósito que haya expedido la carta de cupo electrónica. Una vez transmitida la carta de cupo electrónica, en los términos de la presente regla no será necesario acompañar al pedimento de la carta de cupo a que se refiere el artículo 119, cuarto párrafo de la ley aduanera. Guía aérea electrónica 1.9.17. Los agentes internacionales de carga y las empresas de mensajería deberán proporcionar la información relativa de las mercancías que transporten consignadas en la guía aérea House mediante la transmisión electrónica de datos a la ventanilla digital, sin que sea necesario la presentación de la guía aérea ante la aduana, para lo cual podrán optar por proporcionar la información en idioma español o inglés. Tratándose de importación, la información a que se refiere el párrafo anterior deberá transmitirse de los siguientes plazos. Para todos aquellos vuelos provenientes del extranjero del país de América del Norte, América Central, el Caribe y Sudamérica, la información deberá transmitirse entre el momento en que se genere y hasta el momento de despegar del último aeropuerto en el extranjero con destino a territorio nacional. Y para todos aquellos vuelos provenientes de países distintos de los señalados de la fracción anterior, la información deberá ser transmitida entre el momento en que se genere y hasta 4 horas antes del arribo del avión del primer aeropuerto del territorio nacional. El aviso a que se refiere el artículo 7º, segundo párrafo de la ley aduanera, para efectos de realizar la transmisión electrónica que se refiere el segundo párrafo de la presente regla, los agentes internacionales de carga y las empresas de mensajería aérea deberán estar registrados en el CAT en los términos y condiciones señalados en la regla 2.4. La información que aparece en la guía aérea House deberá transmitirse mediante la ventanilla digital conforme establecido en los lineamientos para la transmisión electrónica del manifiesto de carga y guías aéreas House, y mantener a la ventanilla digital emitidos por la AGA, mismos que se podrán consultar en el portal del SAT. Con los siguientes datos: transmisor CAT, código alfanumérico armonizado del transportista, del registro de empresas porteadoras, usuario y contraseña, número de guía aérea, lugar de origen, lugar de destino, número de guía aérea máster de referencia, nombre y domicilio del embarcador, nombre y domicilio del consignatario, código del agente CAT, lugar programado de despegue, fecha y hora programada de despegue, lugar estimado de arribo, fecha y hora estimado de arribo, tipo de movimiento, importación, exportación o transbordo, moneda de origen, número total de piezas, descripción de la mercancía, peso bruto total. Número de acuse del valor individual 1.9.18. Para los efectos del artículo 35, 36, 36A, 37, 37A y 59 de la ley aduanera, los contribuyentes deberán transmitir electrónicamente a la autoridad aduanera a través de la ventanilla digital los siguientes datos:
Los señalados en la regla 3.1.7 contenidos en la factura o en cualquier documento que exprese el valor de las mercancías de comercio exterior, según corresponda, que se destinará a alguno de los regímenes aduaneros previstos en la ley. El RFC o número de registro de identificación fiscal del destinatario del comprador de las mercancías, cuando sea distinto del destinatario del vendedor o proveedor de las mismas. Lo anterior deberá realizarse previo despacho de las mercancías y se sujetará a lo siguiente. Deberá efectuarse con la firma del contribuyente, del agente o operador aduanal en el caso de las personas morales. Adicionalmente, se podrá emplear el sello digital transmitido ante el SAT. El agente aduanal la podrá realizar por conducto de sus mandatarios autorizados, tratándose de importaciones o exportaciones en las que, conforme a las normas jurídicas aplicables, se declare un RFC genérico o el CURP de ambas de casa o estudiantes. El agente aduanal podrá realizar la presente transmisión. Se deberá realizar en idioma español, o bien cuando los documentos se encuentren en inglés o francés podrán realizarse en estos idiomas. Cuando la factura o el documento que exprese el valor de las mercancías contenga una declaración bajo protesta de decir verdad o dicha declaración se señale en un escrito libre en los términos de la regla 1.2.2, se deberá sentar la declaración de la transmisión cumpliendo con las demás formalidades aplicables a cada caso. Una vez transmitida la información, se recibirá un acuse de referencia emitido por la ventanilla digital denominado número del acuse de valor, el cual se manifestará en el pedimento respectivo. Lo dispuesto en la presente regla también será aplicable en el caso de las operaciones que se tramiten mediante pedimentos de rectificación conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Número de acuse de valor consolidado 1.9.19. Para los efectos del artículo 37 y 37A de la Ley Aduanera, cuando se opte por presentar un pedimento consolidado, los agentes aduanales o personal autorizado por el despacho aduanero de las mercancías transmitirán electrónicamente a la autoridad aduanera a través de la ventanilla digital los siguientes datos: el RFC o número de registro de identificación fiscal del destinatario del comprador de las mercancías cuando sea distinto del destinatario del vendedor o proveedor de las mismas; los e-documents correspondientes a los documentos digitales que comprueben el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias en términos de la regla 3.1.29. La transmisión a que se refiere la presente regla deberá realizarse previo al despacho aduanero de las mercancías y se sujetará a lo siguiente. Deberá efectuarse con la firma del agente aduanal, apoderado aduanal o del importador o exportador. El primero de estos lo podrá realizar por conducto de su mandatario autorizado. Se deberá realizar en idioma español, o bien cuando los documentos se encuentren en inglés o en francés podrán realizarse en estos idiomas. Cuando la factura o el documento que exprese el valor de las mercancías contengan una declaración bajo protesta, es decir, la verdad, o dicha declaración señale en un escrito libre en términos de la regla 1.2.2, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, se deberá asentar la declaración de la transmisión cumpliendo con las demás formalidades aplicables a cada caso. En vez transmitida la información, se revisará un acuse de referencia emitido por la ventanilla digital denominado número de acuse de valor, el cual se manifestará en el código de barras a que se refiere el apéndice 17 del anexo 22 en el formato aviso consolidado y impedimento respectivo. Tratándose de la relación de facturas a que se refiere la regla 3.1.22, la información de los documentos que expresen el valor de las mercancías que integran dicha relación deberán enviarse en una sola transmisión, por lo que la ventanilla digital generará un solo número de acuse de valor. En las operaciones realizadas con el aviso electrónico de importación y de exportación no será necesario realizar la transmisión a que se refiere la presente regla. Transmisión del número de acuse de valor 1.9.20. Los datos contenidos en el número de acuse de valor que se transmitieron conforme a la regla 1.918.919 podrán retransmitirse el número de veces que sea necesario, siempre que se realice antes de activar el mecanismo de selección automatizado, conservando el número de acuse de valor con el que se transmitió originalmente. Para los efectos de lo dispuesto en el tercer párrafo de la regla 3.1.7 se podrán retransmitir los datos que se refiere a la regla 1.9.18 una vez activado el mecanismo de la selección automatizado, siempre que cumpla con lo siguiente: generar un nuevo número de acuse de valor, realizar el pago de la multa correspondiente salvo que se trate de cumplimiento espontáneo. El comprobante de pago deberá ser digitalizado conforme al procedimiento previsto en la regla 3.1.29. Presentar un pedimento de rectificación en el cual se deberá declarar el nuevo número de acuse de valor y, en su caso, el e-documento generado conforme a lo previsto en las fracciones anteriores. No procederá a la retransmisión si el mecanismo de selección automatizado determina que debe practicarse el reconocimiento aduanero, y hasta que este hubiera sido concluido, igualmente no será aplicable durante el ejercicio de las facultades de comprobación.